Hola a todos, hoy es jueves, 21 de mayo de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Alex Kreiner. Bienvenido, Alex. Gracias por la invitación, Nima. Un saludo a todos los que nos escuchan. Ahora mismo, Alex, estamos en Oriente Medio, en una situación en la que nadie sabe muy bien qué está pasando. Parece que las dos partes están negociando el marco de algún tipo de acuerdo. Ayer salió un informe en Axios que decía que Donald Trump habló con Benjamin Netanyahu el martes. El resultado de esa llamada no fue muy positivo para Netanyahu, porque él quiere continuar la guerra en Oriente Medio. Al fin y al cabo, la única forma en que puede mantenerse en el poder en Israel es con la continuación de la guerra. Y sabemos que si ocurre algo en relación con un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos, tendrán que poner fin a la guerra en todos los frentes, o al menos alcanzar algún tipo de alto el fuego. Sabemos que mientras hablamos, no hay un alto el fuego entre Israel y Líbano, pero están intentando avanzar todo lo posible a través de negociaciones. Y por otro lado, la evaluación iraní es que la guerra se acerca. La inteligencia todo indica que el movimiento lo cubre todo. Dicen que la guerra viene porque Estados Unidos e Israel se están preparando para ello. Y al mismo tiempo, creo que si hablamos de cifras, que al final son lo más importante, Estados Unidos no las tiene. Y sin purisit ni verá, ¿cuánto buats mantichel? Va a ser una semana, bueno, más que eso, van a ser 10 días. ¿Y cuál sería el resultado de todo eso para Estados Unidos, para lo que Donald Trump intenta conseguir en Oriente Medio? Por lo que yo entiendo, él no quiere obtener. Fue a China, vio lo que está pasando allí, vio a una superpotencia que lo recibía con los brazos abiertos. Y no fue solo eso, diría que ni siquiera se puede comparar con lo que era China antes de que empezara la guerra en Ucrania. Esta es la nueva realidad a la que se enfrenta Estados Unidos. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Y cómo ves tú la situación en Oriente Medio a medida que pasa el tiempo? Creo que quizá Trump está buscando una salida. Y creo que él mismo la ha preparado, hablando durante muchos días, casi todos los días, varias veces al día, repitiendo que Irán no puede tener una bomba nuclear, fingiendo que ese es el problema. Pero nunca lo fue, porque toda la comunidad de inteligencia estadounidense, desde 2007, llegó a una evaluación unánime y con alto nivel de confianza de que los iraníes dejaron de trabajar en una bomba nuclear en 2003 y que nunca reanudaron ese programa. Esa evaluación se repitió varias veces, y de nuevo en 2025 por su propio director nacional de inteligencia, Nimal Khorshid. Así que no se puede inventar una nueva situación diciendo, Irán está buscando una bomba nuclear. No puedes inventarte tus propios hechos. Pero eso es justo lo que está haciendo. Y me parece que está haciendo dos cosas. Está fingiendo que todo gira en torno a la bomba nuclear. He's pretending that it's all about the nuclear bomb, and he's pretending that if his allies, Y él está fingiendo que si sus aliados, Arabia Saudí, Qatar, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, llegan a un acuerdo aceptable con Irán, eso significa que para él también es suficiente. Y así puede declarar la victoria y decir, vale, nuestra ayuda en la región ya no es necesaria. Pero como has notado, como has mencionado, eso no funciona para Benjamin Netanyahu. No funciona para Israel, porque los israelíes están muy empeñados en continuar la guerra. No solo porque la vida política de Benjamin Netanyahu depende de ello, sino porque sienten que tienen que eliminar a Irán, y que es ahora o nunca. Sienten que este momento es como una oportunidad única en el tiempo, en la que tienen cierta influencia en la Casa Blanca, un dominio de los intereses israelíes, de los intereses sionistas en Estados Unidos, y que tienen que llevar esto hasta el final, ahora. Creo que Trump está dividido entre sus propios intereses políticos y los intereses de Israel.
Y pienso que existe el riesgo de que Trump intente salir de la situación, pero que los propios israelíes vuelvan a iniciar la guerra. Creo que Trump probablemente querría poner fin a la guerra antes de noviembre, porque es cuando tiene las elecciones de mitad de mandato, ¿no? Y luego, quizá en noviembre, diga, vale, volvamos a la guerra. Puede que esté intentando llegar a un acuerdo con los israelíes para decir algo así como, paremos todo hasta noviembre. Una vez que haya pasado las elecciones de mitad de mandato, ya podremos retomar los asuntos con Irán. Pero no creo que Israel ni Netanyahu dispongan de ese tiempo. But I don't think that Israel or Netanyahu have that kind of time. And I think that the danger is that if Israel starts Y creo que el peligro está en que si Israel inicia la guerra, la percepción será que arrastrarán a Estados Unidos de nuevo al conflicto con ellos. Porque Trump no va a poder quedarse al margen y decir, estáis solos, yo ya no participo en esto. La presión sobre él sería irresistible y se vería obligado a volver a la guerra contra Irán. Dicho todo esto, no hay nada que ganar. No pueden ganar. Incluso si llegaran a usar armas nucleares contra Irán, no creo que sea seguro que pudieran vencer. Y creo que hay indicios de que los israelíes están considerando la opción nuclear. Israeli intention or that Israelis are considering going nuclear. And I suspect that because of that big explosion that we saw. Y sospecho que, por esa gran explosión que vimos hace unos días cerca de Jerusalén, que al parecer fue en la instalación de pruebas de propulsores de cohetes de combustible sólido, si estaban probando eso, quizás se están preparando para lanzar misiles grandes contra Irán. Pero la cosa se complica aún más. Los chinos advirtieron a los israelíes, si reiniciáis la guerra, intervendremos en vuestra contra. No dijeron qué harían ni cómo, pero algo harían. Los pakistaníes dijeron, si usáis misiles nucleares contra Irán, nosotros lanzaremos un misil nuclear contra vosotros. Ahora bien, uno pensaría que tratando con gente racional, eso pondría fin a la marcha hacia la guerra. Pero no estamos tratando con gente racional. But we're not dealing with rational people. In Israel, they've gone completely insane. It's like the whole. En Israel se han vuelto completamente locos. Es como si toda la nación se hubiera vuelto psicótica, dirigida por líderes fanáticos y fuera de sí. Así que es muy difícil predecir lo que va a pasar, pero creo que sí podemos prever que ni Israel, ni Estados Unidos, ni los dos juntos pueden derrotar a Irán. Y creo que el liderazgo iraní ha tenido en cuenta la posibilidad nuclear. Por eso, todos los activos importantes, todas las instalaciones estratégicas están muy por debajo del suelo. Probablemente resistirían un ataque nuclear. Y por eso pienso que el mando y control iraní se ha descentralizado en 31 unidades distintas. Creo que incluso si arrasaran Teherán, seguirían luchando. Sería una situación parecida a la de los talibanes en Afganistán. Tomaste Kabul, formaste un gobierno allí, pero aún así perdiste la guerra, porque los talibanes continuaron su guerra de resistencia. Y no se puede prever cómo un acontecimiento así podría movilizar a otros países y pueblos de la región, de los alrededores. Sin duda, eso los impulsaría a todos contra Israel, y no habría nada que Estados Unidos pudiera hacer para protegerlos. Así que creo que Israel acabaría probablemente arrasado o empujado al mar. Se le preguntó a uno de los comandantes iraníes sobre el caso de las armas nucleares y qué pasaría si los israelíes intentaran usarlas. Y él dijo, no veo tanta preocupación en Irán por la posibilidad de que Israel considere usar armas nucleares contra nosotros. Y añadió lo siguiente, tenemos armas, tenemos cosas que harían que las armas nucleares de Israel nos parecieran fuegos artificiales. Vamos a hacerle algo a Israel que podría poner fin a Israel. Y no sé exactamente qué significa eso, pero él dijo que lo tenemos todo, que lo sabemos, que podemos avanzar, que podemos escalar hasta el final. Y esa es la mentalidad por parte de Irán. No sienten miedo, no están preocupados de que Israel pueda usar un arma nuclear o 10 armas nucleares. Y eso, según Donald Trump, sería la rendición de Irán, el fin de la civilización.
Creo que la administración Trump o la comunidad de inteligencia lo entienden. Saben que Irán no usó, Irán no usó, usaron menos del 5% de su arsenal durante la guerra, menos del 5%. Sí, además, Sergei Shoigu, el exministro de Defensa de Rusia, dijo que los iraníes tienen armas que aún no hemos visto, mucho más potentes que todo lo que hemos visto hasta ahora. Y creo que eso probablemente sea cierto. Y luego, en cuanto a las armas nucleares, tenemos precedentes. Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeadas con bombas atómicas. Hiroshima sigue ahí, Nagasaki sigue ahí, Japón sigue ahí, el pueblo japonés sigue ahí. Así que bueno, se dicen nanyu, abam towards smenbiti vevdes enoring. Refstang en mainsiu, wibetage twam hatsting. Massively enormous country with 92 million people. You could maybe destroy a city or a few Podrías cities. quizá destruir una ciudad, o unas cuantas. Podrías matar a unos pocos millones de personas, pero no puedes acabar con la civilización. Así que no me sorprende que la gente de la Guardia Revolucionaria no esté en pánico. Quiero decir, probablemente entienden perfectamente lo que podría pasar, pero también saben que la mayoría de la población sobreviviría y que la parte más poderosa del arsenal iraní sin duda sobreviviría, porque es algo para lo que se han preparado. Así que sin duda sería un golpe suicida por parte de Israel. Lanzarían su arma más grande y muy pronto ya no habría más Israel. And then very soon there would be no more Israel. It would be finished. And then, it's not just what is. Se acabaría. Y no se trata solo de los iraníes lanzarían contra Israel. Es que probablemente el gobierno jordano caería. Es muy posible que el ejército egipcio empezara a entrar físicamente en Israel. Seguramente Hezbollah también comenzaría a avanzar sobre Israel. Quién sabe qué pasaría con el gobierno de Assad en Damasco, pero muy probablemente caería rápidamente. Y entonces, lo que quede del ejército árabe sirio que está ahora en Irak, probablemente también se uniría al ataque. Sería realmente una ofensiva de tipo apocalíptico contra Israel, de la que no podrían sobrevivir. Assault on Israel that they would not be able to survive. Alex, how do you compare the two summits? Alex, ¿cómo comparas las dos cumbres? Una entre Donald Trump y Xi, y la otra entre Putin y Xi. Parece que la principal preocupación de Donald Trump era el estrecho de Hormuz. Hablaba de ello, lo mencionaba durante la cumbre. Pero la principal preocupación de China es Taiwán. Quieren poner fin a esa especie de ambigüedad de Estados Unidos respecto al caso de Taiwán. No quieren ese tipo de problema. Consideran que Taiwán es, ya sabes, parte de China, y nadie puede cambiar esa realidad, por cierto. Estados Unidos lo acepta oficialmente, pero cuando se trata de los, digamos, de los detalles, When it comes to the But details, unofficially, they still have troops there. They're still selling. Pero de forma no oficial, todavía tienen tropas allí. Siguen vendiéndoles armas. Y todo ese engranaje se ha puesto en marcha con la vista puesta en una futura guerra contra China. Los mandos militares estadounidenses sobre el terreno hablan en esos términos. No es una cuestión de, bueno, si China no reforma su sistema democrático, quizá tengamos que, o si intentan tomar, quizá tengamos que intervenir. No, se están preparando para la guerra. Y hasta comparan la situación en Taiwán con la de Ucrania. Decían algo así como, estamos preparando el escenario del mismo modo que lo hicimos en Ucrania. We're preparing the theater in the same way that we've done in Ukraine. So, I don't know that. Así que no creo que eso tenga mucho que ver con Trump. Verás, esto es una continuidad de una política que viene desde Biden, Obama, Bush y todos los anteriores. Es el imperativo del imperio. Dominar el continente euroasiático y eliminar a todos los rivales, es decir, Irán, Rusia, China y cualquiera que se les ponga demasiado desafiante. En las dos cumbres quedó muy claro que estamos hablando de un tipo distinto de liderazgo político. Trump llegó allí con un grupo de multimillonarios. Llegó, bueno, según algunos analistas que citaban contactos en los círculos diplomáticos chinos y en el propio gobierno chino, la delegación de Trump llegó sin preparación.
Trump's delegation came unprepared. So they didn't come with a long-term agenda. Así que no vinieron con una agenda a largo plazo para hablar de ciertos temas. Vinieron más bien en una misión para generar buena sintonía. Ya sabes, algo como, seamos amigos, ayudadnos con el estrecho de Hormuz, y quizá nosotros os ayudemos con otras cosas. Compradnos aviones, soja y carne de vacuno, abrid vuestros mercados a nuestras empresas tecnológicas. En fin, algo puramente transaccional. En cambio, la delegación de Vladimir Putin fue allí con un ejército de negociadores, analistas, estrategas, técnicos, administradores, con documentos, tratados y contratos que se firmaron y se cerraron allí mismo. Pero esos documentos se habían preparado y negociado durante meses, incluso años, antes de ese momento. Negotiated for months and years before that. So they came with a completely different level of preparations. Vinieron con un nivel de preparación completamente distinto, con una visión a muy largo plazo, que incluía cuestiones estratégicas, energía, infraestructuras, una nueva arquitectura de seguridad y todo eso. Trump, en cambio, era más bien, ayúdanos con Hormuz y cómpranos nuestros productos, ya sabes, más como una misión comercial. Así que ni siquiera se puede comparar, pero creo que tanto los rusos como los chinos siguen cultivando la relación con la administración Trump para, como dijo Sergei Karaganov, intentar ayudar a Estados Unidos a pasar de ser una potencia hegemónica global a ser una potencia global normal. Y creo que con la administración Trump todavía tienen esa oportunidad. Si fuera una administración parecida a la de Biden, ni siquiera hablarían. An administration similar to Biden administration, they wouldn't even talk. Here is what she Esto fue lo que dijo Xi durante la reunión que mantuvo con Vladimir Putin. meeting he had with Vladimir Putin. The world today is far from peaceful. El mundo de hoy está lejos de ser pacífico. El unilateralismo y el hegemonismo representan peligros muy graves. Nos enfrentamos al riesgo de volver a la ley de la selva. Mi propuesta de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, junto con las 4 iniciativas globales, ha recibido un apoyo de la comunidad internacional, incluida Rusia. Support from the international community, including Russia. Yeah. And he's talking about jungle. I remember Joseph Borrell. Está hablando de la jungla. Me acuerdo de Josep Borrell. Pero la ley de la jungla surge de la hegemonía, de una mentalidad hegemónica. Y en mi opinión esa época ya se ha acabado. Lo que ha pasado en Ucrania, lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio, son señales enormes de lo que está sucediendo. Y en este nuevo mundo, Alex, ¿cómo ves tú a Donald Trump o a Estados Unidos como país redefiniéndose? Porque tienen que redefinirse. No hay otra salida. O avanzan. Como decimos, ahora mismo con Arctic en Oriente Medio. Y Donald Trump está hablando de Cuba. Conflict in the Middle East, and Donald Trump is talking about Cuba. I would assume, in less than Yo diría que en menos de 5 días, o en una semana como mucho, va a pasar algo importante en Cuba. No sé cuál será el resultado de eso para Estados Unidos. Y no veo al pueblo cubano siendo como el venezolano, ni que tengan una especie de quinta columna en Venezuela, con la que puedan participar o colaborar. No veo que eso ocurra como pasó en Venezuela. Va a ser distinto, porque Cuba es distinta, la gente es distinta, la cultura también lo es, de alguna manera. Y Donald Trump, en lugar de entender la realidad, está intentando hacer más cosas en el hemisferio occidental, en mi opinión, para sacar provecho, para tener algún tipo de propaganda dentro de Estados Unidos. To have some sort of propaganda in the United States. Yes, Nima, I agree with you, but I think that Sí, Nima, estoy de acuerdo contigo. Pero creo que debemos tener cuidado de no centrarnos demasiado en Trump y en su administración, porque estos son planes y agendas que llevan décadas en marcha, que existían antes de Trump y que podrían continuar después de él. Y el propio Trump, en muchas ocasiones, hablaba de acabar con este sistema. Hablaba de adoptar un orden mundial multipolar. Y ahora, ya sabes, el 28 de febrero, cambió por completo. Y aparentemente, se lanzó a una especie de arrebato neocolonialista a favor del imperio. Y no se trata solo de Irán, porque Irán, de alguna manera, ha eclipsado todo lo demás. Me da la impresión de que el imperio, y de nuevo, no me refiero solo a Trump, ni siquiera únicamente a Estados Unidos,
Me refiero a los intereses creados que definen al imperio occidental. The vested interests that define the Western Empire. So it's not just the United States, it's the occult banking oligarchy. Así que no se trata solo de Estados Unidos. Es la oligarquía bancaria oculta, la que está en la City de Londres y en Wall Street, la que ahora está en pánico porque está perdiendo por todos lados y se ha desatado. Trump tomó el control de Venezuela, al menos por el momento, aunque no está claro. Quiere tomar el control de Cuba, quiere tomar el control de Canadá, quiere tomar el control de Groenlandia. Pero las batallas que no estamos viendo son las luchas por el control político de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Somalia y de Sudán. AFRICOM está bombardeando Somalia prácticamente todos los días de este año. Nadie habla de eso. Luego vemos que Francia ha movilizado a decenas de miles de fuerzas yihadistas terroristas para intentar recuperar el control del Sahel y de sus antiguas colonias en África Occidental. Y también vemos que los británicos, desde hace ya 10 años, están intentando restablecer una relación colonial con sus antiguas colonias, desde Egipto hasta Sudáfrica, y con cierto éxito. South Africa, with some success. And they also had a plan explicitly. Y también tenían un plan explícito para volver a colonizar al este de Suez, es decir, Asia Occidental. Así que Trump forma parte de todo esto, pero no está en la cima de la pirámide. Como he intentado explicar antes, creo que la razón por la que hacen esto es en el fondo por el colateral. Quieren controlar los recursos de todas esas regiones ricas en materias primas, porque ese colateral da un enorme impulso de crédito a los grandes bancos occidentales, los bancos de la City de Londres, de Wall Street, de París y así sucesivamente. Y la razón por la que necesitan eso es porque sus propios sistemas financieros se están desmoronando. The reason why they need this is because their own financial systems are imploding. And so Así que el misterio de por qué Trump pasó de hablar de que el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial está obsoleto, de que íbamos a aceptar un orden mundial multipolar, a decir de repente, boom, atacamos e imponemos un cambio de régimen en Irán, que es uno de los mayores premios en toda esta ofensiva neocolonial, es algo muy extraño y difícil de explicar. Y ya sé que habrá quien diga, bueno, eso es porque eres tonto. Pero hay mucha gente tonta por ahí. Por ejemplo, Tucker Carlson, que trató personalmente con Trump en muchas ocasiones, habló de todos estos temas y estaba convencido de que Trump pensaba igual que él. El propio Tucker Carlson se quedó sorprendido por el ataque del 28 de febrero. Así que algo pasó. Está claro que algo pasó, pero no está claro qué fue exactamente. En cualquier caso, parece que en este momento, Estados Unidos ha vuelto al campo imperialista, siguiendo su propia fórmula neocolonial. Pursuing its own neocolonial formula, but at the same time, there's no denying that there's a conflict. Pero al mismo tiempo, no se puede negar que hay un conflicto con los antiguos colonos. Vale, puede que esté aliado con Israel, pero está metido en esta lucha que se está volviendo muy real. Y otra vez, todo queda eclipsado por Irán, por Oriente Medio y por todo lo que pasa allí. Hay una lucha muy real que tiene que ver con Donald Trump, Mark Carney y la corona británica. Y hace unos días, Mark Carney organizó una reunión secreta en Canadá y Barack Obama estuvo allí. Prácticamente todo el aparato del Partido Demócrata, la cúpula, John Podesta, Neera Tanden, todos esos clintonianos y demócratas de la era Obama estaban en Canadá confabulando con Trump, con Mark Carney y con otros guardianes del viejo imperio británico. Así que es una lucha real. Y parece que el conflicto es tan complejo que resulta muy difícil interpretar qué es exactamente lo que está ocurriendo. To interpret what exactly is going on. How do you interpret what has happened to Thomas Massey in the United States? ¿Cómo interpretas lo que ha pasado con Thomas Massey en Estados Unidos? Porque sabemos que es la primera vez que ocurre algo así. Sabemos que el apoyo a Israel está disminuyendo, que se está reduciendo en Estados Unidos. Ahora mismo es de menos del 30% o algo así. Eso muestra un cambio enorme en la opinión pública del país. Por otro lado, están intentando comprar o apoyar a sus candidatos pro-israelíes. Antes, solían invertir $1 o $2 millones en este tipo de elecciones en Estados Unidos.
Y ahora tienen que gastar más de 30 millones en unas primarias en Kentucky, solo para ir contra Thomas Massie, para colocar a su candidato. To go against Thomas Massie, to put the guy, and not only that, they have to bring the president of the United States. Y no solo eso, tuvieron que traer al presidente de Estados Unidos, a todos los funcionarios, al jefe del Pentágono. Todos estaban apoyando al rival de Thomas Massie. Y eso demuestra lo difícil que se está poniendo la situación para Israel en Estados Unidos, en mi opinión. Por ahora, tienen ventaja, porque pueden comprar, pueden influir en el Congreso, pero no creo que eso siga ocurriendo dentro de, digamos, 10 años. ¿Dónde van a estar dentro de 10 años o incluso más? Ese es el gran problema. In history books, that's where they'll be. That's where they'll be in 10 years. En los libros de historia, ahí es donde estarán dentro de 10 años. Creo que estarán en los libros de historia. Pero, bromas aparte, Nima, creo que la cuestión de las primarias de Thomas Massie en Kentucky, hace 2 días, es una pregunta muy importante y extremadamente relevante para todo lo demás que está ocurriendo. Creo que es una especie de prueba de lo que está pasando. Verás, he pasado prácticamente toda mi vida profesional investigando y analizando tendencias. Y normalmente nos centramos en las tendencias de los mercados. Pero las tendencias de los mercados no son más que una manifestación de las tendencias sociales en general. Lo que ocurrió en Kentucky es algo muy poco probable, porque durante los últimos 6 meses, el apoyo a Thomas Massie ha oscilado entre el 65 y el 80%. Support for Thomas Massie has fluctuated between 65 and 80%. Whereas support for Ed Galbraith has fluctuated between Mientras tanto, el apoyo a Ed Galbraith ha oscilado entre un 20 y un 35%, ¿verdad? Y ha sido una relación muy estable. Pero luego, apenas unos días antes de las elecciones, las dos curvas se invierten de forma brusca. Y de repente, de un día para otro, exactamente de un día para otro, Ed Galbraith pasa a estar en cabeza y Thomas Massie queda atrás. Puedo decirte con total certeza al 100% que eso no ocurre nunca. Es imposible. La gente puede cambiar de opinión, claro, pero lo hace a su ritmo, uno a uno. Y lo que normalmente verías sería una tendencia, de algún tipo, en la que el apoyo a Thomas Massie va bajando poco a poco, por la razón que sea, y el de Ed Galbraith va subiendo gradualmente. and Ed Galbraith's support gradually increases, and then maybe those two curves could invert. But Y entonces, quizá esas dos curvas podrían invertirse, pero no de la noche a la mañana, 100%, no de la noche a la mañana. Y eso sugiere que hay manipulación y amaño electoral. Hay todo tipo de anomalías que apuntan a que las elecciones fueron manipuladas. El respaldo de Trump a Galbraith, el apoyo y la aprobación del secretario de Crímenes de Guerra a Galbraith, todo eso puede haberse hecho solo para poder decir, bueno, por eso ganó, ¿ves? Por eso ganó. No porque amañáramos las elecciones, sino por todo el dinero y el apoyo que recibió. Y eso, al final, empujó, no sé, a la generación del baby boom a decir algo así como, vale, supongo que Thomas Massie está bien, pero quizá este tipo desconocido del que nunca hemos oído hablar, quizá sea incluso mejor. this unknown guy that we've never heard of, then maybe he's going to be even better. It's done to justify it. Okay, but here's why Se hace para I think this is justificarlo. extremely interesting. Vale, pero aquí está el motivo por el que me parece algo realmente interesante. Porque desde el 28 de febrero, Nima, llevo dándole vueltas a qué pasó, qué demonios pasó. ¿Por qué Trump fue e hizo justo lo que había prometido que no haría? Lo que él mismo había criticado abiertamente en muchas ocasiones, ¿verdad? Lo que todo el mundo le decía que era una idea absurda. Lo que él mismo entendía que era una idea absurda, y así sucesivamente. Así que pensé, vale, hay unas cuantas posibilidades. O bien, Donald Trump ha sido un fanático sionista en secreto durante décadas, pero lo ocultó muy bien a todo el mundo, incluso a personas muy cercanas a él. Really well from everybody, including people very close to him. So I think that's probably unlikely. Creo que eso es bastante poco probable. Luego ya sabes, el tema que más se comenta es que está comprometido por los archivos de Epstein, lo cual es posible, pero también me parece poco probable. Porque si fuera así, primero, el Partido Demócrata lo habría usado en su contra para apartarlo,
ya que pasaron 8 años intentando hacerlo y básicamente no consiguieron nada. Entonces, si ese fuera el caso, alguien dirá, bueno, claro, no quisieron abrir ese asunto porque también les habría perjudicado a ellos. Pues no, no realmente. Porque si hubieran tenido el control de la Cámara de Representantes, del Senado y de la Casa Blanca, podrían haber usado el expediente Trump y dejar todo lo demás clasificado. Vale, entonces, la segunda razón por la que no creo que sea así es porque si Trump estuviera realmente comprometido con los archivos de Epstein, no lucharían contra él. Le pondrían una alfombra roja para tener en la Casa Blanca a un presidente muy comprometido, al que pudieran manipular y chantajear con esos archivos. Así que creo que eso es posible, pero poco probable. La tercera posibilidad es que lo hayan presionado y le hayan dicho, harás lo que te digamos, o empezaremos a matar a los miembros de tu familia, o te vamos a asesinar. Eso también es posible, pero me parece poco probable, porque su yerno es Jared Kushner. Y creo que Jared Kushner está precisamente en esos círculos que están presionando para ir a la guerra con Irán. Así que no tendría sentido que dijeran, vale, vamos a empezar a matar a los miembros de nuestra propia familia. No sé, me parece poco probable. Y luego estaba la cuarta posibilidad, que hubiera algún tipo de acuerdo. Y ese acuerdo podría haber sido algo así como, vale, tú vas y atacas a Irán por nosotros, y existe la posibilidad de que salgas victorioso, como un gran campeón. Obtendrías una enorme ventaja sobre China y Rusia al controlar el gobierno en Teherán. Y si lo haces, nosotros nos aseguraremos de que domines en las elecciones de mitad de mandato en noviembre. Podemos controlar las elecciones. Podemos garantizar que ganen los tuyos. Creo que la derrota de Thomas Massie y la victoria de Ed Gellerin en el cuarto distrito de Kentucky son una prueba de que pueden controlar las elecciones. Porque vemos quién estaba en contra de Thomas Massie. Los multimillonarios sionistas, John Paulson, Paul Singer, Miriam Adelson, AIPAC y todo un grupo de gente de ese mismo lado pro-sionista. Y así lograron vencer a un candidato enormemente popular, a base de dinero, apoyo político y manipulación electoral. Porque, de nuevo, ese cambio de un día para otro no ocurre así como así. En mi opinión, eso debería poder sostenerse en un tribunal como prueba evidente de manipulación electoral. Si ese es el caso, podría ser un indicio de que se cerró un acuerdo de ese tipo. Tú haces el trabajo sucio contra Irán y nosotros hacemos el trabajo sucio por ti amañando las elecciones a tu favor. Y luego, bueno, hablé de esto ayer con mi amigo Tom Longo, que sigue mucho más de cerca la política estadounidense. No coincidimos del todo en este tema, pero me dijo que todos los candidatos respaldados por Donald Trump ganaron. Le pregunté, ¿cuántos son? ¿De cuántos candidatos estamos hablando? Me dijo 37. Así que el resultado fue 37-0 a favor de Trump, los candidatos que él propuso y las personas a las que dio su apoyo. Eso es otra prueba más que apunta a la explicación de que se hizo algún tipo de trato sucio. Tú te encargas de Irán por nosotros y nosotros te conseguimos las elecciones de mitad de mandato. Alex, el poder de Siberia, el proyecto entre Rusia y China, el petróleo, el gas y la energía que antes estaban destinados a Europa, ahora van a China, y están surgiendo nuevos proyectos entre los dos países. Yo diría que la relación entre Rusia y China se está volviendo más profunda y más estratégica. Ahora mismo tienen influencia en Oriente Medio, junto con Irán, en mi opinión. Tienen Oriente Medio. Y todos ellos juntos, Donald Trump, hay que reconocerlo, buscaba dominar el mercado energético. Ese era uno de sus principales objetivos. No le salió bien. Y ahora mismo Rusia, Irán y China, creo que su coalición está dominando el mercado de la energía. Irán puede, diría yo, influir en el precio de la energía,
mediante el control del estrecho de Hormuz. decide about the price of energy by the use of the Strait of Hormuz. They can increase and lower the passage of these Pueden aumentar o reducir el paso de esos petroleros por el estrecho de Hormuz y así controlar el precio del petróleo en el mercado. A largo plazo, diría que vamos a ver algo así, porque eso era lo que se suponía que debían hacer la OPEP y la OPEP Plus. Pero ahora mismo, los Emiratos Árabes Unidos están fuera de la OPEP y pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, Irán sigue teniendo el control de esa región. Ellos deciden quién va a vender y cuánto va a vender. El tráfico de esos petroleros va a estar, de alguna manera, gestionado por los iraníes. Hoy hemos sabido, por la autoridad del estrecho del Golfo Pérsico, que 30 barcos se pusieron en contacto con la organización, pagaron y firmaron los documentos. Y entonces pueden pasar por el estrecho de Hormuz. Esta es la nueva realidad para Estados Unidos. This is the new reality for the United States. And you look at the Arab states, GCC countries. Y si miras a los estados árabes, a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que son de una importancia enorme para Estados Unidos en lo que respecta al control del mercado energético, ahora mismo dependen muchísimo de Irán. Tienen que llegar a algún tipo de entendimiento a nivel regional. Por eso diría que, en este momento, dependen más de Irán que de Israel, cuando, en teoría, deberían estar del lado de Israel y más cerca de Israel. Ahora mismo, esa realidad es totalmente distinta a la de antes del 7 de octubre. Solo hay que recordar lo que ha hecho Hamas hasta ahora. Mucha gente intenta restarle importancia a lo que hizo Hamas por las víctimas, por el genocidio, pero ahí hay mucho de lo que hablar. Dejando eso a un lado, ¿cómo ves tú el panorama general que está apareciendo en escena? Is somehow appearing on the scene. Well, I think that the big picture is that Bueno, creo que, en términos generales, el centro de gravedad económico mundial se está desplazando hacia el este. Está dejando atrás el dominio eurocéntrico y avanzando hacia una arquitectura multipolar, pero con el principal centro de gravedad en Asia Oriental, y especialmente en China. Y eso ahora está muy claro. Por eso para Rusia tiene todo el sentido del mundo redirigir sus oleoductos y gasoductos hacia China. También tiene sentido, porque la energía que antes iba a Europa va a acabar, en gran medida, absorbida por el incipiente complejo militar industrial europeo. Los europeos se están preparando seriamente para una guerra contra Rusia de aquí a 2030. Están construyendo nuevas alianzas, reforzando sus armadas e invirtiendo en el complejo militar industrial, en el desarrollo de drones y misiles de largo alcance. Y están intentando reclutar hombres para el servicio militar. Están preparando el reclutamiento y la conscripción. Así que Rusia, ¿por qué debería Rusia vender su gas y su petróleo a un país que los usa para ir a la guerra contra ellos, cuando tiene excelentes relaciones con China, con India, con Irán, y puede obtener mucho más de eso, de desarrollar a China económica, social y culturalmente, en todos los sentidos, colaborando con esas naciones? Así que es un gran motor through 10th, pero probablemente muy merecido. But probably a very well-deserved loss. And then Iran has a very important role to play here. Y luego, Irán tiene aquí un papel muy importante, porque de repente ha surgido quizá con más poder del que los propios iraníes esperaban. Y ahora dominan por completo la región. Eso les da la oportunidad de tratar con las potencias colonialistas occidentales de una forma mucho más fuerte de lo que habíamos previsto. Y eso significa que pueden imponer condiciones, pueden hacer la paz. Los iraníes ahora están en posición de hacer la paz con Arabia Saudí, con Bahrein, con los Emiratos Árabes Unidos, con Qatar y con Kuwait. Y pueden decir, bien, abrimos el estrecho de Hormuz, podéis pasar. We opened the Strait of Hormuz. You can pass through. We won't even impose tolls on you, or maybe we'll make them. Ni siquiera os vamos a imponer peajes, o quizá los pongamos mínimos. Pero esto solo vale para las cargas pagadas en yuanes chinos, rublos rusos, rupias indias o lo que sea, no en dólares estadounidenses. Porque ya sabes, para asestar un golpe estratégico devastador al sistema imperialista occidental, hay que acabar con el petrodólar.
Hay que ponerle fin, porque el petrodólar es lo que alimenta a ese monstruo colonial. Y ahora Irán está en posición de clavarle el último clavo en el ataúd. Y creo que aunque Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos nunca se atreverían a desafiar a Occidente de esa manera, puede que tengan que hacerlo. Puede que se vean obligados. They might have to, they might be forced to. And it would be a very reasonable, Y sería algo muy razonable. Ya sabes, sería muy razonable que los iraníes lo pidieran. Porque no están diciendo, tenéis que rendirnos tributo. No están diciendo, vamos a derrocar vuestros gobiernos y poner a nuestros propios títeres a gobernar. Lo único que dicen es, este es nuestro enemigo. Si comerciáis con su moneda, los estáis alimentando. Necesitamos que comerciéis en yuanes chinos. Y al mismo tiempo, eso incluso resulta atractivo a largo plazo para estos reinos del Golfo, porque ahora todo el mundo entiende que cualquier saldo que tengas en China o en instituciones financieras occidentales te lo pueden quitar así de rápido. Si fueron capaces de hacerle eso a Rusia, una superpotencia nuclear, entonces, ¿qué son Qatar o los Emiratos Árabes Unidos? Pueden aplastarlos con mucha facilidad. Y hay muchísimo dinero que la oligarquía occidental puede robarle a Rusia de esa manera, con cualquier pretexto. Así que eso va a ocurrir de todos modos. Creo que será un golpe muy, muy duro para las potencias occidentales, incluida Estados Unidos, pero al mismo tiempo reforzará de forma muy poderosa la iniciativa de la Franja y la Ruta, el mundo multipolar, la iniciativa de los BRICS y todo lo relacionado. En conjunto, para el resto de la humanidad, creo que es algo muy, muy positivo. Alex, ¿ves que la situación en Ucrania se está encaminando hacia algún tipo de escalada? Letonia está pidiendo a Estados Unidos que coloque armas nucleares en su territorio. Quieren permitir que Ucrania use su territorio para atacar a Rusia. ¿Vamos a ver un momento como el de Oreshnik en uno de esos pequeños países, en esos pequeños estados? I would expect not, Nima. I know that there are many No lo creo, Nima. Y sé que hay mucha gente en Rusia tan harta de esta situación que le gustaría, ya sabes, darles una lección, destruir algunas de sus instalaciones donde fabrican drones o sus centros de toma de decisiones, y así darles una lección. Pero ya sabes, normalmente la forma en que los líderes de Europa Occidental intentan organizar una guerra contra Rusia es diciéndole a la gente que Rusia es una amenaza, algo que en realidad nadie se cree. Sin embargo, en Nax en Portsipovo daría muchísimo combustible al estéis de dieta, al miedo y a la psicosis. Así que esto es solo el principio. Mira, ya dijimos que Rusia es una amenaza, y eso les ayudaría en su campaña de reclutamiento, les facilitaría aprobar leyes de servicio militar obligatorio, les permitiría destinar más miles de millones de euros al complejo militar industrial y prepararse para una guerra real. Creo que Vladimir Putin es muy consciente de todo esto y puede ver que el liderazgo político europeo está perdiendo popularidad a gran velocidad. No tienen apoyo público. Así que de esto se quiere perfeccionar. Por eso, creo que están animando a Letonia y a Estonia y tienen actos de provocación. To engage in these acts of provocations, and I'm 100% certain that ultimately Y estoy completamente seguro de que en el fondo es la clase dirigente británica la que está detrás de todo esto. Porque no olvidemos que el Reino Unido también creó una nueva alianza contra Rusia, llamada la Fuerza Expedicionaria Conjunta. Básicamente, tiene su cuartel general en Londres, pero agrupa los recursos de 10 países del noroeste de Europa y pone sus armadas bajo mando británico, de forma explícita y abierta, con la intención de provocar a Rusia. Y dicen que deberían estar listos para actuar en el año 2030. Además, vimos justo ayer un incidente en el que un avión de la Real Fuerza Aérea volaba a unos 30 kilómetros de la frontera rusa, a más de 1.600 kilómetros del territorio británico, y fue interceptado por un caza ruso.
and got intercepted by a Russian fighter jet, and the British came out hysterical how this was an Y los británicos reaccionaron de forma histérica, diciendo que aquello era un acto inaceptable y provocador por parte de los rusos, los malvados rusos, ya sabes. Así que está muy claro que lo que intentan es mantener la guerra en marcha, mantenerla viva, alimentar el miedo a Rusia en la mente del público. Y creo que Vladimir Putin entiende que cualquier acto de agresión, cualquier acción hostil contra un país europeo, Polonia, Lituania, Estonia, quien sea, probablemente echaría mucha leña a ese fuego. Y sabe que no debe hacerlo. Por eso creo que su punto de contacto va a ser Donald Trump. Y es evidente que Trump tiene esa influencia, porque consiguió convencer a Zelensky de no atacar el desfile del Día de la Victoria en Moscú. Y Vladimir Putin le dio crédito por ello. And Vladimir Putin gave him credit for that. So I think that the Russians will continue. Creo que los rusos van a seguir cultivando su relación con la administración Trump, que intentarán aprovechar la influencia de Trump en Europa con sus aliados para que dejen de lado esas provocaciones, y que probablemente él podrá ayudar a Vladimir Putin a llevar la guerra en Ucrania a un cierre victorioso, es decir, a una derrota total del régimen de Kiev. Y si eso ocurre antes de 2029, antes de que los europeos estén preparados para la guerra, entonces creo que se acabó el juego. Porque si consiguen enlazar su nueva guerra con la de Ucrania, la guerra puede continuar. Pero si tienen que empezar una guerra completamente nueva desde cero, eso sería mucho más difícil. Por eso los europeos están tan absolutamente desesperados por mantener a Ucrania luchando hasta 2030. Aún así, pienso que si se cultiva y se mantiene una relación positiva entre Rusia y Estados Unidos, entonces Rusia gana. Y todas esas provocaciones tendrán que pagarse. Es decir, los rusos dirán, de acuerdo, parte de este armisticio incluirá reparaciones. Okay, part of this armistice is going to be reparations. So all these attacks. Así que todos esos ataques que tú pagaste, que organizaste, que facilitaste, vas a tener que reembolsárnoslos. Y bueno, el hecho de que sean muy graves es ahora evidente. Lo que acaba de llegar desde Rusia es que están demandando a los belgas, creo que a Euroclear, por $200 mil millones. No los 200 mil millones de su dinero que están congelados allí, sino otros 200 mil millones adicionales en daños. Y los rusos van a seguir adelante con eso. ¿Quieres comprar gas? Primero tienes que pagarnos reparaciones. ¿Quieres comprar petróleo? Reparaciones primero. Así que creo que eso se avecina. And so I think that's coming. Yeah. Just amazing to see. Es increíble ver lo que está pasando con la OTAN estos días. La OTAN se ha acabado. Llevamos tiempo hablando de la OTAN, observando la situación, y nadie oye nada sobre Mark Rutte. Recuerdo que durante 4 años estuve hablando del antiguo secretario general de la OTAN. Ya ni me acuerdo de su nombre, pero todo giraba en torno a la OTAN. Y hoy, nadie oye nada de la OTAN. Today nobody's hearing anything from them. Ah, ¿te refieres a Stoltenberg? Sí, Stoltenberg, sí. Stoltenberg. Sí. Otro genio. Quiero decir, debe de haber ido a la misma escuela que Kaja Kallas. Sí, exactamente. Yeah, exactly. Thank you. Gracias. Muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos hoy. Un placer. Disfrutad de la conversación y hasta la semana que viene. Next week. Sí, nos vemos pronto. Dos, Singa. Gracias.